Alerta, pueblo de Dios, nadie puede esconderse de Dios. Quiero que me acompañes a ver este video que impactará tu vida. Gloria a Dios. ¿Hay acaso algún lugar en la tierra o fuera de la tierra en el que nos podamos esconder de Dios? ¿Hay algún lugar donde Dios no nos vea y no nos alcance su mirada? Adán creía que se podía ocultar, que se podía esconder de Dios. Wow. ¿Y por qué lo hacía? Dice, porque oí tu voz y tuve miedo. Pero tuvo miedo porque había pecado. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y donde hay temor es porque hay desorden y porque algo malo se ha hecho, y entonces tu conciencia te redarguye, te sientes mal, te sientes aludido cuando Dios habla por su palabra. Y entonces Adán, en vez de caer postrado de rodillas ante la presencia de su Creador, prefirió huir, prefirió esconderse, ocultarse dentro de un árbol. Y la Biblia dice que Dios lo llamó y lo llamó y lo llamó. Qué tremendo. Recuerdo también la voz de Dios hablando una noche, pero el sacerdote Elí estaba, el hombre tan mayor y tan sordo espiritualmente hablando, que dice la Biblia que cuando aquel niñito, aquel jovencito llamado Samuel se metía en su aposento y le decía, dime, Señor, ¿me has llamado? Y Elí le decía, no, hijo, yo no te he llamado, ve, acuéstate tranquilo. Y en varias ocasiones volví a oír, Samuel, Samuel. Finalmente, por fin, el sacerdote Elí volvió en sí y le dijo, si te vuelve a oír, si vuelves a oír esa voz llamándote por tu nombre, dile, heme aquí, habla que tu siervo oye. Y era nada más y nada menos que la voz de Dios. El sacerdote Elí era el sacerdote de Dios, pero no conocía la voz de Dios, no conocía la palabra de Dios, y así terminó sus días, él y sus hijos, ¿verdad? Sin embargo, Samuel escuchó la voz de Dios en la oscuridad de la noche y oyó un mensaje tremendo que al día siguiente casi que le da miedo, le da temor decírselo al sacerdote Elí, pero él aprendió a oír la palabra de Dios porque tenía una actitud maravillosa en su vida que nosotros también tenemos que tener. ¿Y sabéis cuál es? Que no dejaba caer a tierra ni una sola palabra del Señor. En otras palabras, aprovechaba toda oportunidad que se le presentara para aprender. Aprovechaba cada oportunidad para servir. Aprovechaba cada oportunidad para oír la voz de Dios y aprender algo más de Él y poder servir mucho mejor al Señor que lo llamaba. Es interesante notar que la voz de Dios también se oyó en el Nuevo Testamento. Sí, la voz audible de Dios. Cuando dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y allí estaba el Señor Jesucristo siendo bautizado por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán. La voz de Dios se oyó, indicando, señalando con su dedo que ese era su Hijo amado, en el cual depositaba toda su confianza y su palabra. Pero pocos, o tal vez ninguno, oyó la voz de Dios como algunos la oyeron allí. Y más tarde se volvió a oír también la voz de Dios, pero dice que algunos pensaban que fue la voz de un trueno. ¡Qué torpeza espiritual! Cuando Dios nos habla y no somos capaces de discernir, diferenciar la voz de Dios de otras voces. Estamos constantemente rodeados de voces, de sonidos, de coches, de sirenas, de emisoras de radio, de televisión, de gente, de niños que salen por la calle corriendo. Estamos constantemente rodeados de sonidos, pero en medio de este montón de sonidos y de voces, aprendamos a oír la voz de nuestro Dios. La Biblia nos enseña que un día Dios le dijo a su siervo Abraham, vas a ser padre de multitudes y necesitas a partir de hoy dar un paso de fe. No has sentido nada, pero has recibido una promesa y tienes que mantenerte firme en esa palabra, en esa promesa que yo te he dado de que te daré a ti y a tu descendencia una tierra. Y todas las personas que en esa tierra te bendigan serán bendecidas. Y todas las personas que te maldigan por el hecho de haber recibido como herencia esa tierra, también serán de alguna manera u otra maldecidas. Y necesitas dar un paso de fe cambiándote tu nombre. Tienen que comenzar a conocerte como padre de naciones, como padre de multitudes. Ya sé que no tienes ni un solo hijo. Ya sé que tu esposa es anciana y estéril. Y ya sé que tú también eres muy anciano. Pero tienes que alimentar tu fe cambiándote el nombre. Porque cada vez que te llamen Abraham, Abraham, te estarán recordando la promesa que yo un día te di.
Y Abraham en fe, sin tener ninguna evidencia de nada, se cambia el nombre y el Señor lo honra y lo bendice. Y en cierto sentido, todos somos hijos de Abraham. Amén, hermano.